Aquí nuevamente en nuestro canal. Hoy te voy a hablar de un tema que considero que es importante, no solo para nosotros en lo personal, sino para todos en general. Y es nada menos que el futuro. Y obviamente nos interesa el futuro del mundo, el futuro de la ciudad en la que vivimos, del estado, del país en el que estamos. Pero más importante aún es nuestro propio futuro. Tal vez no tengamos control sobre el futuro de, como decíamos, del mundo, del país o incluso de nuestra colonia, pero sí podemos decidir y hacer mucho sobre nuestro futuro. Vamos a empezar con una pregunta que te puede parecer simple y quizás alguna vez ya la has escuchado. ¿Qué querías ser cuando eras niño? Muchos de nosotros soñamos con ser astronautas o policías o bomberos, médicos, enfermeras, no sé, etc. ¿Y qué somos ahora? ¿Qué sucedió en el camino? Desde que nacimos hasta que crecemos o desde que éramos niños y queríamos ser algo y ahora somos otra cosa diferente. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que comenzamos a crecer, como dije hace un momento. Y conforme vamos creciendo, sucede algo muy importante. Comenzamos a tomar decisiones. Y esas decisiones son las que van transformando precisamente lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Simple y sencillamente somos lo que decidimos. Yo decidí estudiar o no estudiar, yo decidí casarme o no casarme, yo decidí embarazarme o no embarazarme, yo decido tomar el volante en estado de ebriedad o no, yo decido fumarme 2 cajetillas de cigarro o no, eso lo decido yo. Nadie, absolutamente nadie decide por mí. De la misma manera que nadie, absolutamente nadie decide por ti. Cada uno de nosotros decidimos por nosotros mismos. Entonces, como comentaba ahorita, a mí nadie me apunta a la cabeza y me dice, no ahorres, gástate todo lo que ganes. Nadie me apunta a la cabeza y me dice, como decíamos, fúmate 2 cajetillas de cigarro todos los días. Nadie me apunta a la cabeza y me dice, no hagas ejercicio. Entonces, todo depende de mí. Decía Germán Hesse, en uno de sus libros de poemas, tiene un poema que se llama Solo, y en ese poema dice Germán Hesse que la vida es un ir y venir de caminitos que se van entrelazando y que todos esos caminitos los vamos recorriendo siempre de la mano de alguien. Alguien nos va acompañando en ese recorrido. Pero al final, advierte Germán Hesse, el último paso debes darlo solo. ¿Qué significa eso? Lo que acabo de comentar, que la última decisión la tomo yo. Entonces, ¿qué somos ahora? ¿Qué hemos decidido ser hasta hoy? La pregunta y la disyuntiva, otra vez, es si queremos ser eso que queremos o no. Y para esto solo hay 2 respuestas. Una, si realmente queremos ser y convertirnos en eso que queremos ser, hay que actuar. Hay que decidirnos, actuar y hacerlo. Si por el contrario decidimos que no, que estamos bien como estamos, que no queremos llegar a ser eso que queríamos ser o queremos ser, entonces la respuesta también es, entre comillas, simple. No te quejes. No se vale quejarnos. Si decidimos estar en la condición que estamos y aceptar las condiciones tal y cual, entonces no hay que expresar ninguna queja, porque nosotros decidimos aceptarlo. Todas las decisiones que tenemos en la vida, que tomamos en la vida, todas sin excepción, traen consecuencias. Todas. No hay absolutamente una decisión que tomamos en nuestra vida que no tenga consecuencias. Y solo existen 2 tipos de consecuencias. Las clásicas. Las buenas y las malas. Aquí la cuestión es que en la gran mayoría de los casos ya sabemos la consecuencia. Y lamentablemente en muchos casos esa consecuencia es mala
Y aún así, a sabiendas de que sabemos esa consecuencia, lo hacemos. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros trabajamos o nos movemos más por consecuencias que por antecedentes. El antecedente es la luz del semáforo en rojo que me dice que me tengo que detener, ¿verdad? Pero como nunca me pasa nada, me puedo pasar la luz en rojo que al cabo que pasa nada. El antecedente es el letrerito allí que dice que no entre sin mi casco o mis lentes de seguridad. Pero como nunca me pasa nada, pues entonces entro como chencha por su casa, como dicen por ahí, que al cabo que pasa nada. El detalle es que si Dios no lo quiera, mañana o pasado me accidento por cruzarme el semáforo en rojo, si Diosito me lo permite, si Diosito me da otra oportunidad, entonces sí, a partir de ahí no me vuelvo a pasar un semáforo en rojo. De igual manera, si ya que me cae el martillo en la cabeza, entonces a partir de ahí me pongo el casco hasta para ir al baño. Entonces, esa es la cuestión, que tristemente nos movemos más por las consecuencias que por los antecedentes. Entonces tenemos que empezar a cambiar eso. La única persona, como dicen por ahí, creo que algunos de nosotros, o la mayoría lo hemos escuchado, capaz de impedir nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestra transformación, somos nosotros mismos. Soy yo. La única persona capaz de detener mi desarrollo, mi crecimiento, soy yo mismo. Lo decía el señor Henry Ford, el dueño, el fundador de la Ford. Decía, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo correcto. ¿Por qué? Porque nuestra mente, esa fuerza poderosa, la fuerza más poderosa de este universo, nos ayuda, nos impulsa o nos limita, según le hagamos caso o no. Y todo lo que pensemos, eso va a suceder. Dicen, por ejemplo, los expertos que entre el 75 y el 80% de las enfermedades son psicosomáticas. ¿Por qué? Porque nosotros mismos las generamos con nuestra mente. Entonces, siento un dolorcito aquí y empiezo a pensar, que tal vez sea una reuma, que tal vez sea una úlcera, y yo creo que he de tener esto, he de tener aquello, y solito me voy mentalizando y al rato resulta que tengo la enfermedad. ¿Por qué? Porque yo mismo me la creé con la mente. Entonces la mente es una fuerza muy poderosa y tenemos que tener cuidado con lo que pensamos, porque ahora sí, como dicen, se puede hacer realidad, tanto lo positivo como lo negativo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Esa es la parte importante, por ejemplo, que tiene que ver con los paradigmas, con nuestros modelos mentales, que son al fin y al cabo los que hacen que yo perciba el mundo de tal o cual manera y que actúe en consecuencia con base en lo que traigo aquí. Y muchos de esos paradigmas, tristemente para muchos de nosotros, son limitadores. Nos limitan a ir más adelante, ¿no? Incluso cuando pienso que, ¿para qué lo intento? No, es que yo no puedo. ¿Para qué le hablo? Me va a decir que no, ¿para qué voy? Y ya me estoy rindiendo solo, como decía Ford. Ni siquiera lo he intentado y ya me estoy rindiendo. La mente me está jugando esa traición, como dicen. Entonces tengo que tener mucho cuidado con lo que pienso. Hay que, por otro lado, te invito a entrar al universo de lo posible, a pensar que todo es posible, a pensar siempre positivamente. Un ejemplo que suelo poner cuando doy una charla como estas, de este tema o en algún taller relacionado con el tema, suelo hablarles de Jim Haynes, este atleta norteamericano que curiosamente fue aquí en México en 1968 en las Olimpiadas que logró esa marca. Fue el primer hombre, el primer ser humano en correr 100 metros planos en menos de 10 segundos. Hasta antes de eso, incluso la ciencia, los científicos nos decían que el hombre no estaba hecho para correr 100 metros en menos de 10 segundos. Este señor no se lo creyó y lo logró. A partir de ahí, muchos otros empezaron a hacerlo. Es el mismo caso que con las abejas. Dicen las leyes de la física que una abeja no puede volar, porque sus alas son muy pequeñas para su cuerpo y esto, lo otro. Aquí lo importante y magnífico para las abejas es que ellas no lo saben y por eso vuelan. Entonces lo que tenemos que hacer, lo que tienes que hacer es creer en ti. Creer en todo lo que puedes hacer y todo lo que puedas lograr. Decía Miguel de Unamuno, el hombre que tiene fe en sí mismo no necesita que los demás crean en él. Entonces es la base de este crecimiento, de este desarrollo.
Por ejemplo, ¿qué vamos a decidir hacer a partir de hoy? Yo suelo comentar en este caso que es muy arriesgado, que es muy peligroso poner nuestro futuro en manos de terceros o del azar. ¿Por qué? En manos de terceros, por ejemplo, la gente que trabaja sobre todo para gobierno y que está pensando que ahora que se jubile va a tener 1 millón o 2 millones o 5 o 10 en su cuenta y que con eso va a hacer maravillas, se va a comprar la casa de sus sueños o se va a ir a conocer el mundo. Pero ¿qué va a pasar cuando, llegado el caso, el gobierno le diga: sí, aquí tienes 10 millones de pesos conmigo, pero yo no tengo dinero, así que te voy a dar 5,000 pesos mensuales si quieres? ¿Y qué vamos a hacer? Chillar, gritar, patalear, nos vamos a sacar la misma. Las empresas que le decían a su gente: mira, ahora que entraste, para que te motives y le eches ganas, cada año que pase te voy a hacer accionista de la empresa, te voy a dar un bochecito de acciones, y cada año que cumplas cada vez te voy a dar otro bochecito de acciones, y así sucesivamente. Cuando te jubiles, cuando te retires, ¿para qué quieres más? Con las acciones de la empresa vas a tener para vivir como rey, como dicen, ¿verdad? Pero ¿qué pasó ahora que quebraron las grandes empresas? Que quebró General Motors, que quebró Ford, que quebró AIG, etcétera. ¿Cuánto vale la pensión de sus trabajadores? 0 pesos con 0 centavos. Entonces, es peligroso poner nuestro futuro en manos de terceros. Y el azar. Hay mucha gente que tristemente o lamentablemente se muere en la miseria porque lo poco que logra ganar se lo gasta en comprar billetes de lotería, pensando que esa semana le va a atinar, la va a ganar y le va a cambiar la vida. Pero pasa esa semana y nada, pasa la siguiente y nada, y finalmente termina muriéndose en la miseria. Entonces, por eso comento que es muy peligroso, que es muy arriesgado poner nuestro futuro en manos de terceros o del azar. La mejor manera de enfrentar el futuro es creándolo. Y el único responsable de crearme ese futuro soy yo. Decía Víctor Frank: nosotros, la única voluntad que tenemos, la única capacidad que nadie nos puede quitar, dice: te podrán quitar tus pertenencias, te podrán quitar tu familia, todo, menos la libertad de elegir tu actitud ante cualquiera que sea la circunstancia en el mundo. Entonces, eso es lo importante. Elegir siempre la mejor actitud. Eso nadie nos lo puede quitar. Independientemente de las consecuencias, nosotros de las circunstancias, podemos elegir nuestra actitud ante cualquier circunstancia. Y eso es lo que nos va a llevar a salir adelante. El señor Albert Einstein decía también que hay una fuerza más poderosa que el vapor, más poderosa que la energía eléctrica e incluso más poderosa que la energía nuclear: la voluntad. La voluntad del ser humano es esa fuerza también muy poderosa y es la que nos mueve, la que nos hace capaces de lograr lo que querramos. La pregunta, o lo que nos debemos preguntar, es si tenemos esa voluntad. Si tengo la voluntad de querer cambiar, de querer lograr eso que me propuse. Porque otra cosa muy importante es que no importa dónde estamos, sino hacia dónde vamos. No importa lo que fui en el pasado, lo que soy ahorita, sino lo que puedo llegar a ser. El pasado no tiene que condicionar lo que yo puedo ser en el futuro. Lo que yo fui hasta ayer no tiene que condicionar lo que puedo ser mañana. Entonces, te invito a reflexionar sobre eso. Finalmente, puedo decirte que el futuro no es bueno ni es malo. Será lo que hagamos de él. El futuro está en tus manos. Decídete a crearlo.